Imagina abrir una puerta que siempre estuvo delante de ti, pero que nadie jamás notó. Y si te dijera que uno de los mayores secretos arqueológicos del planeta no está escondido en una pirámide, ni en un templo grandioso, ni en una ciudad perdida, sino dentro de algo tan común que millones de personas pasan frente a ello, sin siquiera sospechar lo que hay allí. Ahora piensa conmigo, ¿y si ese objeto aparentemente banal guardara pistas sobre una civilización olvidada, un conocimiento antiguo que podría cambiar completamente lo que sabemos sobre la historia humana, y quizá incluso sobre los textos más antiguos de la tradición bíblica? Hoy vas a descubrir una historia que pocos investigadores se atrevieron a explorar a fondo. Y al final de este video, la revelación puede hacer que mires los objetos comunes de una manera completamente diferente. Durante décadas, los arqueólogos se concentraron en monumentos gigantescos, ciudades enterradas y templos monumentales. Allí es donde todos creían que estaban escondidos los grandes misterios. Pero la historia tiene un hábito curioso, Anne. A veces esconde exactamente donde nadie piensa buscar. Fue así como un pequeño objeto de piedra, encontrado casi por casualidad en una excavación olvidada en el interior de la actual Turquía, comenzó a levantar preguntas incómodas. No parecía importante, no era grandioso. No tenía oro, no tenía esculturas complejas, no tenía nada que llamara la atención, excepto un detalle casi invisible que nadie notó durante décadas. El objeto fue catalogado como solo otro artefacto doméstico antiguo, algo común, algo que podría haber pertenecido a cualquier familia de una pequeña comunidad rural hace miles de años. Fue guardado en un depósito arqueológico, dentro de una caja etiquetada, prácticamente olvidado. Pero años después, un investigador decidió volver a observar aquel objeto. Y fue en ese momento cuando algo extraño ocurrió. Al examinar la superficie con luz lateral, notó marcas diminutas, marcas que no parecían simples arañazos producidos por el paso del tiempo. Esas marcas formaban patrones que se repetían, patrones que parecían intencionales. Y cuando las imágenes fueron ampliadas digitalmente, la sorpresa fue aún mayor. Aquello no era desgaste natural. Aquello era un tipo de grabado, un grabado microscópico realizado con una precisión que no encajaba con la tecnología conocida de aquella época. Pero lo más inquietante aún estaba por venir, porque esas marcas no eran solo decorativas, parecían formar una estructura organizada, casi como si fueran parte de un código. Algunos especialistas comenzaron a comparar los patrones con símbolos antiguos encontrados en regiones cercanas del creciente fértil. Otros sugirieron que podía ser solo una coincidencia visual, pero cuanto más análisis se realizaban, más extraño se volvía todo. Las líneas seguían proporciones geométricas muy específicas, y algunas de esas proporciones recordaban algo extremadamente inusual en objetos domésticos antiguos, en patrones matemáticos avanzados. Ahora detente un segundo e imagina la implicación de esto. Si un objeto cotidiano, algo aparentemente simple, estaba cargando un patrón matemático sofisticado, entonces dos posibilidades surgen inmediatamente. O aquella cultura poseía un conocimiento mucho más avanzado de lo que imaginamos, o ese objeto no era tan común como parecía. Fue entonces cuando surgió otro detalle perturbador. Al comparar el patrón con registros de símbolos antiguos preservados en inscripciones de Mesopotamia, algunos investigadores notaron algo que dejó al laboratorio entero en silencio. Ciertos fragmentos del patrón recordaban formas primitivas de signos utilizados en tradiciones religiosas extremadamente antiguas, signos asociados a ideas de creación, orden cósmico y conocimiento divino. Esto abrió una hipótesis aún más intrigante. ¿Y si aquel objeto no fuera solo doméstico, sino simbólico? Un tipo de marcador en un recipiente de conocimiento. Algo diseñado para parecer común, precisamente para que nadie sospechara lo que realmente contenía. A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas ocultaron con frecuencia
el conocimiento dentro de símbolos aparentemente simples. En varias culturas, los objetos cotidianos servían como vehículos para transmitir ideas sagradas o mensajes reservados solo para iniciados, pero aquí existe un problema enorme en la complejidad de aquel patrón. No debería existir en esa época, y fue exactamente esta paradoja la que llevó a algunos investigadores independientes a explorar algo aún más radical. Porque si ese pequeño objeto realmente contiene un código simbólico o matemático, entonces quizás sea solo una pieza de algo mucho mayor, algo disperso, fragmentado e invisible para quienes miran demasiado rápido. La pregunta que empezó a circular entre algunos círculos de investigación ya no era si aquel objeto era extraño, sino cuántos otros objetos aparentemente comunes podrían estar ocultando secretos similares. Y si la historia de la humanidad no está escondida únicamente en monumentos gigantes, sino en cosas pequeñas, ignoradas y silenciosas que han estado delante de nuestros ojos durante milenios. Cuando esa posibilidad comenzó a tomar fuerza, un detalle olvidado en los archivos arqueológicos volvió a salir a la superficie. El objeto de piedra no había sido encontrado solo. En realidad, formaba parte de un pequeño conjunto de utensilios excavados en una antigua zona residencial, enterrada por el tiempo. En el momento del descubrimiento, los arqueólogos registraron todo como parte de una simple vivienda rural. Nada de templos, nada de palacios, nada de grandes estructuras ceremoniales, solo restos de una vida cotidiana, aparentemente común. Pero cuando los registros de la excavación fueron revisados nuevamente, apareció algo curioso. En ese conjunto específico de objetos, estaba concentrado en un único punto de la casa, como si hubiera sido colocado cuidadosamente allí antes de quedar enterrado por el paso del tiempo. Esto planteó una hipótesis inquietante. ¿Y si aquella casa no fuera solo una casa? En muchas culturas antiguas, especialmente en regiones cercanas a la antigua Anatolia y al norte de Mesopotamia, los espacios domésticos eran utilizados para prácticas espirituales privadas. No eran templos oficiales, no eran lugares públicos, eran ambientes discretos, donde el conocimiento se preservaba lejos de los ojos de autoridades o invasores. Si esto es cierto, ese pequeño objeto podría formar parte de un sistema simbólico doméstico, un tipo de lenguaje secreto que solo los miembros de una comunidad específica podían comprender. Pero la historia se volvió aún más intrigante cuando un investigador decidió hacer algo que nadie había intentado antes. Digitalizó completamente el objeto en 3 dimensiones, ampliando cada milímetro de su superficie con precisión microscópica. El resultado fue sorprendente. El patrón grabado no era solo superficial. Había microvariaciones de profundidad que creaban capas dentro del propio dibujo. Era como si el objeto hubiera sido diseñado para revelar diferentes formas, dependiendo de cómo la luz incidiera sobre él. Ese detalle cambió completamente el rumbo de la investigación, porque ahora no parecía solo un símbolo, parecía un mecanismo visual, algo que se transformaba según el ángulo de observación. En otras palabras, aquello podría ser una forma primitiva de criptografía visual, un método para ocultar información dentro de patrones aparentemente simples. Y entonces llegó el descubrimiento que dejó a algunos especialistas incómodos. Cuando los patrones fueron convertidos en un modelo matemático, ciertas proporciones comenzaron a aparecer repetidamente. Proporciones relacionadas con ciclos naturales de movimiento solar, fases de la luna y divisiones del tiempo, extremadamente precisas. Aquello no era aleatorio, parecía un sistema de registro, un calendario escondido dentro de un objeto doméstico. Ahora imagina el impacto de esta posibilidad. Si un simple utensilio escondía un sistema de observación astronómica, eso significaría que el conocimiento del cielo estaba siendo preservado silenciosamente dentro de la vida cotidiana, no en observatorios monumentales, no en inscripciones públicas, sino en objetos lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos durante miles de años. Algunos historiadores comenzaron a plantear otra pregunta inquietante. ¿Por qué ocultar ese tipo de conocimiento? En muchas épocas de la antigüedad, saber interpretar los ciclos del cielo
significaba poder. Quien controlaba el calendario, controlaba las cosechas, los rituales e incluso decisiones políticas. Tal vez aquel objeto era una forma de transmitir conocimiento sin llamar la atención. Un manual codificado, disfrazado de utensilio común, pero hay un detalle que vuelve esta historia aún más extraña. Al comparar el patrón con registros de artefactos encontrados en otras regiones de Anatolia, los investigadores notaron algo casi imposible de ignorar. Pequeñas variaciones del mismo patrón aparecían en lugares separados por cientos de kilómetros, no exactamente iguales, pero claramente relacionados. Esto sugería algo mucho mayor que un único objeto misterioso. Indicaba la existencia de una tradición, un sistema simbólico que circulaba entre comunidades antiguas, replicándose en diferentes objetos, como piezas de un rompecabezas, esparcido por el territorio. Ahora imagina por un momento lo que esto significa. Durante milenios, los arqueólogos buscaron secretos en monumentos gigantescos, pero ¿y si el verdadero sistema de conocimiento antiguo está fragmentado en pequeños objetos domésticos que siempre fueron ignorados? ¿Y si cada uno de esos objetos fuera una pieza de un lenguaje silencioso, escondido a plena vista, esperando simplemente a alguien dispuesto a observar con suficiente atención? Porque lo que viene a continuación en esta investigación comienza a tocar algo aún más profundo. Algo que conecta este objeto aparentemente común con símbolos antiguos que aparecen tradiciones espirituales extremadamente antiguas, algunas de ellas sorprendentemente cercanas a las primeras narrativas bíblicas. Y cuando esa conexión comenzó a analizarse, la pregunta dejó de ser solo arqueológica. Pasó a ser histórica, espiritual y tal vez incluso civilizacional. Cuando los investigadores comenzaron a comparar aquellos patrones con registros antiguos preservados en tablillas de arcilla y fragmentos de inscripciones del creciente fértil, algo inesperado empezó a surgir lentamente, como una imagen revelándose en la niebla. Algunos símbolos presentes en ese pequeño objeto recordaban formas extremadamente primitivas de signos asociados con la idea de orden cósmico, conceptos utilizados por culturas antiguas para describir el equilibrio entre el cielo, la tierra y el tiempo. No eran símbolos idénticos, pero la similitud estructural era imposible de ignorar. Esto dio lugar a una hipótesis aún más audaz. Tal vez aquel objeto no fuera solo un calendario oculto o un utensilio simbólico. Tal vez fuera una forma de transmitir un tipo de conocimiento cosmológico, una visión sobre cómo funciona el universo. En muchas culturas antiguas, comprender los ciclos del cielo significaba comprender la propia creación. Y este tipo de conocimiento rara vez se divulgaba abiertamente. Lo que vuelve todo aún más intrigante es que algunas de las proporciones geométricas identificadas en el objeto también aparecen en estructuras rituales muy antiguas encontradas en la región de Anatolia. Pero aquí está el detalle curioso: esas proporciones aparecen solo en partes muy específicas de esas estructuras, generalmente asociadas con áreas donde se realizaban rituales relacionados con el tiempo, el nacimiento y la renovación de la vida. Ahora, imagina la escena hace miles de años. Una pequeña comunidad viviendo en un valle silencioso, rodeado de montañas. La vida aparentemente simple en agricultura, cría de animales, familias reunidas en casas de piedra. Pero dentro de una de esas casas, un objeto aparentemente común contenía un mapa simbólico del tiempo y del cielo, un conocimiento que tal vez se transmitía solo entre unos pocos individuos. Este tipo de transmisión silenciosa del conocimiento no es inusual en la historia antigua. En varias tradiciones, ciertos saberes se preservaban dentro de objetos cotidianos para evitar persecuciones o destrucción cultural. Cuando ocurrían invasiones, los templos eran saqueados y las bibliotecas eran quemadas. Pero utensilios domésticos, esos casi siempre eran ignorados. Y tal vez por eso, ese objeto sobrevivió. Pero entonces, se descubrió un detalle aún más inquietante durante el análisis digital. Al reorganizar los patrones grabados en el objeto,
En un modelo circular, un investigador notó algo que nadie había visto antes. Las líneas formaban divisiones que correspondían casi perfectamente a un ciclo específico del antiguo calendario lunar. Eso significa que aquel objeto no estaba solo registrando el tiempo, parecía registrar la relación entre el tiempo de la Tierra y los ciclos del cielo. Ahora piensa en la implicación de esto. Por un momento, estamos hablando de un artefacto encontrado en un entorno doméstico simple, sin señales de una élite científica o sacerdotal formal. Aún así, contiene un sistema de observación celeste que exige décadas de observación precisa para desarrollarse. ¿Cómo podría una comunidad aparentemente simple poseer ese nivel de conocimiento? Esta pregunta comenzó a inquietar a algunos estudiosos, porque si ese conocimiento realmente existía allí, surgen dos posibilidades. O estamos subestimando profundamente la sofisticación intelectual de esas culturas antiguas, o ese conocimiento proviene de una tradición aún más antigua, transmitida a lo largo de generaciones. Y es aquí donde la historia empieza a tocar algo que pocos arqueólogos se sienten cómodos discutiendo abiertamente. Algunas de las estructuras simbólicas encontradas en el objeto recuerdan conceptos descritos en tradiciones extremadamente antiguas sobre la creación del mundo, ideas que aparecen en narrativas del Oriente Próximo mucho anteriores a la escritura formal, narrativas que hablan del momento en que el orden fue establecido en el cosmos, cuando el tiempo comenzó a contarse. En otras palabras, ese pequeño objeto puede no ser solo un calendario o un símbolo religioso, puede ser un fragmento de una memoria cultural mucho más antigua, un intento de preservar, en silencio, un conocimiento que explicaba cómo se organiza el universo. Y si esto es verdad, entonces, quizá ese objeto no sea solo un artefacto aislado. Tal vez sea un vestigio de un sistema de conocimiento perdido, algo que atravesó milenios oculto, dentro de objetos que parecían completamente normales. Pero el siguiente detalle descubierto por los investigadores fue lo que realmente transformó esta investigación en algo profundamente inquietante, porque se dieron cuenta de que ese patrón puede no haber sido hecho solo para ser observado, puede haber sido hecho para ser activado. La posibilidad de que ese objeto pudiera ser activado parecía absurda al principio. Después de todo, estamos hablando de un artefacto de piedra aparentemente simple, sin mecanismos visibles, sin partes móviles, sin nada que recuerde a tecnología. Pero fue precisamente durante una prueba aparentemente rutinaria de iluminación cuando ocurrió algo inesperado. Al colocar una fuente de luz en un ángulo específico, los micrograbados comenzaron a proyectar diminutas sombras que formaban un nuevo patrón sobre la superficie de la mesa del laboratorio. No era solo el dibujo de la piedra, era un dibujo proyectado por la propia luz. Este detalle cambió completamente la interpretación del objeto. De repente, los investigadores se dieron cuenta de que tal vez no estaban frente a un simple símbolo o calendario grabado. Tal vez ese objeto era, en realidad, un dispositivo visual, algo creado para interactuar con la luz natural, especialmente la luz del sol o de la luna, revelando información oculta solo en momentos específicos. Ahora imagina la escena, hace miles de años, el sol saliendo lentamente en el horizonte, la luz entrando por la pequeña abertura de una casa de piedra. En un momento preciso del día, la luz alcanza ese objeto exactamente en el ángulo correcto, y las sombras proyectadas revelan un patrón invisible hasta entonces. Un patrón que podría indicar una fecha específica, un evento celestial o incluso el inicio de un ritual. Esta hipótesis comenzó a ganar fuerza cuando los investigadores probaron diferentes simulaciones de luz basadas en la posición del Sol en la región donde fue encontrado el objeto, y el resultado fue inquietante. En ciertos días específicos del año, especialmente cerca de los equinoccios, el patrón proyectado por la luz se volvía mucho más claro y definido. Esto sugiere algo extraordinario. El objeto pudo haber sido diseñado deliberadamente para funcionar como un marcador temporal extremadamente preciso, alineado con eventos astronómicos importantes.
No era solo un utensilio doméstico, era un instrumento de observación disfrazado. Pero la historia se volvió aún más intrigante cuando un arqueoastrónomo analizó las proyecciones formadas por la luz. Al superponer el patrón proyectado con mapas celestes antiguos, reconstruidos por software, apareció una coincidencia difícil de ignorar. Las divisiones proyectadas por la sombra parecían corresponder con la posición de ciertas constelaciones visibles en esa región hace miles de años. Eso significa que ese pequeño objeto podría haber sido utilizado para seguir no solo los ciclos del Sol y de la Luna, sino también el movimiento de las estrellas. Ahora piensa en el impacto de esto. Un instrumento astronómico escondido dentro de algo que cualquiera miraría y pensaría que es solo una piedra común. Un sistema de observación celeste camuflado dentro de la vida cotidiana de una comunidad antigua. Pero hay un detalle que hace que todo sea aún más misterioso. Cuando los investigadores intentaron reproducir el efecto de proyección usando copias modernas del objeto, esculpidas con tecnología de precisión, los resultados no fueron exactamente iguales. Algo en las microimperfecciones de la piedra original parecía esencial para que el patrón de sombras funcionara correctamente. Esto significa que el objeto pudo haber sido esculpido con una habilidad artesanal extremadamente refinada, basada en ensayo y error a lo largo de mucho tiempo. No era solo arte, era ingeniería visual. Y entonces surgió una pregunta que nadie en el laboratorio pudo responder con facilidad. ¿Por qué esconder un instrumento tan sofisticado dentro de algo aparentemente banal? Si el objetivo fuera demostrar conocimiento, tendría mucho más sentido construir una estructura monumental, algo visible e impresionante. Pero aquí ocurrió lo contrario. El conocimiento fue miniaturizado, disfrazado y escondido. Tal vez porque quien creó aquello sabía que los monumentos pueden ser destruidos, las bibliotecas pueden ser quemadas, pero los objetos comunes, esos, sobreviven. Y si eso es verdad, entonces quizá aquel pequeño artefacto sea solo un sobreviviente silencioso de un sistema de conocimiento mucho mayor, un sistema disperso, fragmentado e invisible para quien no sabe exactamente qué buscar. Pero fue durante un análisis posterior cuando los investigadores encontraron un detalle aún más perturbador, algo que sugiere que ese objeto puede no ser solo un instrumento, sino parte de un conjunto mucho mayor de piezas esparcidas por la antigüedad. Y cuando esas piezas empiezan a compararse, una estructura oculta comienza lentamente a aparecer. ¿Puedo continuar con la siguiente parte? ¿Puede continuar? Sí. Cuando los investigadores comenzaron a investigar esta posibilidad, la idea de que aquel pequeño artefacto pudiera formar parte de un conjunto mayor, algo sorprendente, empezó a surgir en los registros arqueológicos dispersos por museos y depósitos alrededor del mundo. Pequeños objetos de piedra, cerámica e incluso hueso catalogados durante décadas como simples utensilios domésticos presentaban marcas extrañamente similares. A primera vista, parecían solo patrones decorativos o marcas de desgaste. Pero cuando estas superficies fueron analizadas con ampliación digital, muchos revelaron micrograbados con la misma lógica geométrica encontrada en el primer objeto. Estas similitudes no eran idénticas, y eso fue lo que volvió todo aún más intrigante. Cada pieza parecía contener solo fragmentos de un patrón mayor, como si fueran páginas separadas de un mismo libro. Un libro que nunca fue ensamblado completamente. Algunas traían divisiones circulares, otras líneas radiales y otras pequeñas intersecciones que recordaban mapas celestes extremadamente simplificados. Ahora, imagina la implicación de esto. Ya no estamos hablando de un único artefacto curioso encontrado en una excavación olvidada. Estamos hablando de la posibilidad de toda una red de objetos dispersos por diferentes regiones, cada uno cargando una parte de un sistema de conocimiento que nadie percibió durante milenios. Cuando estas piezas comenzaron a compararse digitalmente,
apareció un descubrimiento inesperado. Algunos patrones encajaban matemáticamente entre sí, como si partes separadas, cuando se combinaban, formaran una estructura geométrica mucho más compleja. Era como armar un rompecabezas antiguo, donde cada fragmento revela un poco más de la imagen final, pero lo que mostraba esa imagen todavía no estaba completamente claro. Algunos investigadores sugirieron que podría tratarse de un sistema antiguo de observación astronómica distribuida, una forma de registrar movimientos celestes a lo largo de décadas o generaciones. Otros fueron aún más lejos, planteando la hipótesis de que aquello podría representar un modelo simbólico del cosmos, una especie de mapa conceptual del universo. Y aquí surge una pregunta que cambia completamente el peso de esta investigación. ¿Por qué dispersar este conocimiento en objetos diferentes, en lugares diferentes, en lugar de registrarlo en un solo documento? La respuesta puede estar en algo que se ha repetido muchas veces en la historia humana: el miedo a la pérdida total del conocimiento. Civilizaciones enteras desaparecieron por guerras, desastres naturales y colapsos culturales. Bibliotecas fueron destruidas, ciudades fueron quemadas, templos fueron derribados. Cuando eso ocurre, el conocimiento centralizado desaparece. Pero cuando el conocimiento está fragmentado y distribuido, sobrevive. Si esta teoría es correcta, entonces tal vez esos objetos domésticos eran, en realidad, una forma de preservar información importante a través del tiempo. No como libros, sino como fragmentos silenciosos de un sistema mayor, un sistema que solo podría reconstruirse cuando alguien se diera cuenta de que esas piezas aparentemente comunes estaban conectadas. Pero la historia se volvió aún más inquietante cuando un historiador decidió comparar los patrones con símbolos antiguos, preservados en manuscritos religiosos del cercano Oriente. Y algunas de las formas recordaban conceptos ligados a la idea del orden divino en el universo. La noción de que el tiempo, el cielo y la tierra siguen una estructura establecida desde el inicio de la creación. Eso no significa que estos objetos sean directamente religiosos, pero sugiere algo fascinante. Las personas que crearon este sistema tal vez no separaban la ciencia, la astronomía y la espiritualidad como lo hacemos hoy. Para ellos, observar el cielo también era comprender el propósito de la existencia. Y si eso es verdad, entonces, tal vez, este sistema no era solo una herramienta científica. Tal vez también era una forma de transmitir una visión profunda sobre cómo funciona el universo. Una visión que mezclaba conocimiento práctico con significado espiritual. Ahora imagina por un momento qué ocurriría si todas esas piezas fueran reunidas y analizadas como partes de un solo sistema. ¿Qué tipo de conocimiento podría surgir de ese rompecabezas antiguo? Esa pregunta comenzó a atraer la atención de investigadores independientes, historiadores y especialistas en patrones matemáticos antiguos, y cuanto más piezas se comparaban, más parecía que una estructura oculta se estaba revelando lentamente. Pero fue durante una simulación computacional reciente cuando algo realmente impresionante ocurrió. Cuando algunos de estos patrones fueron organizados juntos en un único modelo tridimensional, surgió una forma inesperada, una forma que parecía representar algo mucho más grande que un simple calendario, algo que puede estar relacionado con la forma en que las civilizaciones antiguas entendían el propio universo. Cuando los investigadores finalmente organizaron varios de estos patrones en un único modelo tridimensional, el laboratorio quedó en silencio durante algunos segundos. Lo que apareció en la pantalla no parecía solo un conjunto de símbolos aleatorios reunidos. Lentamente, a medida que las piezas digitales eran alineadas, surgió una estructura geométrica sorprendentemente coherente. Líneas que antes parecían aisladas, ahora formaban ejes. Divisiones, aparentemente sin sentido, empezaron a marcar ciclos. Y los pequeños círculos grabados en algunos objetos comenzaron a ocupar posiciones muy específicas.
dentro de aquel modelo. Lo que empezó a aparecer ante los ojos de los investigadores era algo que recordaba a un tipo de mapa, pero no un mapa de territorio, sino un mapa de movimiento. Un sistema que representaba ciclos, rotaciones y alineaciones. Era como si alguien, miles de años atrás, hubiera intentado registrar una visión simplificada de la mecánica del cielo. Eso por sí solo ya sería impresionante. Pero lo que dejó a algunos especialistas realmente inquietos fue el nivel de coherencia matemática, que surgió cuando las proporciones fueron analizadas con más cuidado. Ciertos ángulos dentro del modelo correspondían casi perfectamente a ciclos astronómicos conocidos hoy. Divisiones relacionadas con los movimientos de la Luna, del Sol e incluso de ciclos más largos observables, solo después de generaciones de observación. Ahora imagina lo que esto significa. Para que un sistema así existiera, sería necesario observar el cielo durante décadas, tal vez siglos, registrar patrones, comparar generaciones de datos, ajustar cálculos. No es algo que surge por casualidad en una comunidad aislada. Es el tipo de conocimiento que normalmente asociamos con centros avanzados de observación astronómica. Y aún así, estaba escondido dentro de objetos domésticos aparentemente comunes. Pero el descubrimiento más impresionante surgió cuando el modelo tridimensional fue rotado en una simulación digital. Desde cierto ángulo, las líneas formaban algo muy específico, una estructura circular central rodeada por divisiones radiales que recordaban representaciones antiguas del orden del cosmos. La idea de que el universo posee un centro simbólico a partir del cual todo se organiza. Este concepto aparece en diversas tradiciones antiguas. La noción de que el tiempo, las estaciones y los movimientos del cielo siguen un equilibrio establecido desde el inicio de la creación, una especie de arquitectura invisible que sostiene la realidad. Y es aquí donde esta investigación adquiere un peso aún más profundo, porque algunas de estas ideas también aparecen en narraciones extremadamente antiguas del cercano Oriente, historias que hablan sobre el momento en que el caos fue organizado y el tiempo comenzó a ser contado, historias que describen el cielo, la tierra y los ciclos de la vida siendo puestos en orden. De repente, aquel pequeño objeto aparentemente banal deja de ser solo una curiosidad arqueológica, se convierte en una pista de que ciertas comunidades antiguas tal vez preservaban una comprensión muy sofisticada del tiempo, del cielo y de la estructura del universo, una comprensión que no fue escrita en libros monumentales, sino escondida en cosas lo suficientemente pequeñas como para sobrevivir al olvido. Y quizá esa haya sido la estrategia desde el principio. Cuando el conocimiento es demasiado grandioso, atrae atención y muchas veces destrucción, pero cuando está dividido, fragmentado y escondido dentro de objetos comunes, atraviesa los siglos silenciosamente, esperando el momento en que alguien perciba que esas piezas pertenecen a algo mucho más grande. Tal vez sea exactamente eso lo que está ocurriendo ahora, porque a medida que más objetos similares comienzan a ser reanalizados en museos y depósitos arqueológicos alrededor del mundo, nuevas conexiones empiezan a surgir, pequeñas piezas de un sistema antiguo que nadie percibió durante milenios. Y eso nos lleva a una última pregunta, tal vez la más inquietante de todas. ¿Y si aún existen muchas otras piezas dispersas por ahí? Objetos que parecen comunes, objetos que pasan desapercibidos todos los días, objetos que pueden estar cargando fragmentos silenciosos de un conocimiento antiguo que la humanidad todavía no ha reconstruido completamente. Tal vez el mayor secreto de la arqueología nunca haya estado escondido en monumentos gigantes. Tal vez siempre haya estado dentro de cosas simples, esperando apenas que alguien mire con suficiente atención. Gracias por ver este video. Y ahora YouTube,
está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.